¿Has oído hablar del Camino da Fé, Camino de la Fe? Una ruta de casi 500 kilómetros que atraviesa el corazón de Brasil, atravesando montañas, ríos y ciudades históricas. Lleva a miles de personas cada año al santuario más visitado de Latinoamérica, en São Paulo. Pero, ¿qué tiene de especial este sendero? ¿Qué historias, misterios y secretos se esconden tras las huellas de cada peregrino? ¿Y por qué algunos nunca han regresado para compartir sus experiencias? Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrirlo. Y aprovecha para suscribirte al canal Rotas Sagradas y dejar tu comentario. ¿Te animarías a emprender este viaje? El Camino da Fé comenzó oficialmente en 2003, concebido por el empresario Almiro Grings, inspirado en el famoso Camino de Santiago de Compostela en España, pero sus raíces son mucho más antiguas y ricas en significado. Desde el siglo XVIII, cuando la imagen de la Virgen de Aparecida fue encontrada en el río Paraíba do Sul por tres pescadores, Domingos García, Felipe Pedroso y João Alves, miles de devotos comenzaron a peregrinar al lugar donde la santa comenzó a ser venerada. Al principio, eran senderos improvisados, que atravesaban bosques densos y ascendían pendientes casi imposibles. Con el tiempo, estos caminos fueron marcados por los pasos de gente sencilla, campesinos, esclavos, liberados, ganaderos y viajeros tadús, impulsados por la fe y la esperanza. Curious, muchos de estos primeros peregrinos eran antiguos esclavos que veían el viaje como una forma de alcanzar la libertad espiritual que la abolición de la esclavitud aún no había garantizado por completo. Hoy, la ruta parte de varias ciudades del interior de Minas Gerais y São Paulo, como Tambaú, São Carlos, Escalvado y Águas da Prata, a lo largo de aproximadamente 500 kilómetros, divididos en etapas que varían de 15 a 25 kilómetros por día. Los peregrinos atraviesan las montañas de Mantiqueira, enfrentando caminos de tierra, montañas escarpadas y un clima impredecible. El viaje completo dura entre 20 y 30 días, dependiendo del ritmo de cada peregrino. No es solo una caminata, es una auténtica prueba física, emocional y espiritual que transforma incluso a los más escépticos. Y aquí surge el primer misterio. Muchos peregrinos dicen sentir una fuerza invisible durante su viaje, algo insoportable. Personas que nunca han caminado más de 10 kilómetros en su vida pueden recorrer largos tramos en silencio, como si fueran impulsados por una energía superior. El Dr. Carlos Mendonça, psiquiatra que estudió el fenómeno, registró más de 200 casos de personas que superaron sus límites físicos durante la peregrinación. Para algunos, es la presencia misma de Nuestra Señora guiando sus pasos. Para otros, es el alma colectiva de miles de fieles que han pasado por aquí y han dejado su huella enérgica en el suelo. Un detalle arqueológico fascinante en parte del Camino da Fé sigue antiguos senderos coloniales abiertos en el siglo XVIII por exploradores paulistas. Estas rutas, conocidas como Picadas do Ouro, se utilizaban para transportar oro desde Minas Gerais hasta el puerto de Peretti. Mapas de la época, conservados en el archivo público de São Paulo, muestran que estos caminos eran transitados por arrieros que transportaban no solo oro, sino también ganado, café y esclavos. Es como si la historia hubiera cambiado de rumbo. El camino que antes servía para la riqueza material y el sufrimiento humano ahora conduce a la búsqueda interior y la liberación espiritual. Entre las ciudades más destacadas de la ruta se encuentra Águas da Prata. En São Paulo, considerada el punto de partida oficial del Camino da Fé, Camino de la Fe. Allí, en la parroquia de São Sebastião, los peregrinos reciben su credencial del peregrino y se encuentran con la primera señal, con la famosa flecha amarilla, el mismo símbolo utilizado en el Camino de Santiago. Esta señalización es casi un pacto ney. A partir de entonces, cada flecha indica no solo la dirección, sino también la certeza de que alguien ha pasado por allí antes que tú. Curiosamente, las flechas son reemplazadas cada 6 meses por voluntarios locales, muchos de los cuales son antiguos peregrinos que han decidido contribuir al sendero. Más adelante, la ruta conduce a Andradas, conocida como la Tierra del Vino, donde la tradición católica se funde con antiguas leyendas de apariciones marianas. El pueblo alberga el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, construido en 1920, tras supuestas apariciones de la Virgen María a una joven pastora local. Los residentes mayores comentan que, en las noches de luna nueva, aún se pueden ver luces inexplicables flotando sobre las colinas de la región. En 2018, un grupo de peregrinos alemanes grabó en video
extrañas formaciones de luz en el cielo. Las imágenes fueron analizadas por ufólogos, pero nunca se ha encontrado una explicación científica concluyente. Al llegar a la Serra da Mantiqueira, el paisaje cambia por completo. Senderos estrechos, subidas con pendientes de hasta 45 grados y descensos arriesgados ponen a prueba la resistencia física y mental de los peregrinos. Aquí es donde ocurre lo que muchos llaman un segundo nacimiento. En esta región, situada entre 1.2 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, muchos peregrinos relatan intensas experiencias místicas, voces que parecen surgir del viento, susurrando nombres o palabras de consuelo, olor a rosas y lirios, en lugares donde no hay vegetación, y encuentros con animales salvajes que se acercan pacíficamente. El biólogo e investigador André Teixeira ha documentado más de 50 casos de interacciones inusuales entre peregrinos y animales locales. Entre ellos se incluyen pumas, que acompañan a los excursionistas durante kilómetros sin atacar, aves que se posan en los hombros de la gente, e incluso serpientes que abren el camino frente a los peregrinos. Para los científicos, estos podrían ser comportamientos adaptativos. Para los fieles, son señales divinas. A lo largo del camino, se encuentran más de 80 cruces, capillas y oratorios erigidos por los propios peregrinos a lo largo de los años. La más famosa es la Cruz de Hierro de Brasil, ubicada en el kilómetro 280 del recorrido, inspirada en la Cruz de Hierro del Camino de Santiago. Allí, siguiendo una antigua tradición, los peregrinos depositan piedras traídas de sus lugares de origen, junto con notas, fotografías y objetos personales. Estos objetos simbolizan las cargas emocionales que desean dejar atrás, duelos no resueltos, relaciones destruidas, adicciones y miedos profundos. Un estudio de la Universidad de São Paulo analizó más de 10.0 objetos abandonados en Cruz de Ferro entre 2010 y 2020. Entre los hallazgos más comunes estaban anillos de bodas frustradas, fotografías de seres queridos fallecidos, antidepresivos e incluso llaves de casas a las que los peregrinos ya no querían volver. Pero no todos son milagros y experiencias reveladoras. El camino de la fe también esconde historias inquietantes que pocos se atreven a contar. En 2015, Marco Antonio Silva, ingeniero de 45 años, desapareció misteriosamente mientras cruzaba la Sierra de Mantaquera. 5 días después, los bomberos encontraron su cuerpo en una extraña posición, sentado en posición de meditación, mirando hacia Aparecida, sin signos de violencia ni trauma. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. Casos similares ocurrieron en 2018 y 2021. Personas simplemente desaparecieron del grupo de peregrinos de la noche a la mañana y fueron encontradas días después en lugares de difícil acceso, siempre en la misma postura contemplativa. La Policía Civil clasifica estos casos como muertes naturales inexplicables, pero para la comunidad de peregrinos, estos episodios alimentan teorías de llamados místicos o éxtasis espirituales. Incluso existe un libro no oficial, Los desaparecidos de la fe, que documenta 12 casos de peregrinos que nunca fueron vistos. El autor, que se identifica únicamente como hermano Walker, afirma que estas desapariciones siguen un patrón, siempre ocurren en lunas nuevas, en puntos específicos de las montañas, y las personas involucradas reportaron visiones días antes de desaparecer. Y después de todo, ¿qué impulsa a tantas personas de diferentes y de clases sociales y condiciones físicas a aventurarse en este desafío que combina fe, resistencia y misterio? La psicóloga doctora María Elena Santos, especialista en experiencias religiosas, explica que la peregrinación activa regiones del cerebro relacionadas con la trascendencia y la disolución del ego. Cuando caminamos largas distancias, especialmente en entornos naturales y tranquilos, el cerebro entra en un estado alterado de conciencia similar al de la meditación profunda. Explica, la respuesta también puede residir en la naturaleza transformadora del propio viaje. Al recorrer kilómetros y kilómetros, dejamos atrás no solo caminos, sino también miedos, culpas, ansiedades e inseguridades. El peregrino no solo lleva una mochila, lleva dentro todo un mundo de dolor y esperanza que se transforma a cada paso. Llegar a Aparecida tras semanas de caminata es algo indescriptible. La vista de la inmensa Basílica Nacional, con sus torres de 100 metros de altura, elevándose en la distancia como un faro espiritual, provoca intensas emociones en prácticamente todos los peregrinos. Muchos rompen a llorar desconsoladamente, otros guardan silencio absoluto durante minutos. Algunos corren los últimos metros como si corrieran a los brazos de una madre. Para algunos, es como volver a casa tras una larga ausencia. Para otros,
es el cumplimiento de una promesa hecha en momentos de desesperación. La llegada se realiza tradicionalmente en la Sala de los Milagros, donde los peregrinos depositan sus credenciales selladas y rezan sus últimas oraciones. Allí, rodeados de miles de exvotos y fotografías de las gracias recibidas, muchos sienten que han completado no solo un viaje físico, sino una transformación total de sus vidas. Si observamos con atención, el camino de la fe es también una metáfora perfecta de la existencia humana, al igual que en una caminata. En la vida nos enfrentamos a subidas empinadas que ponen a prueba nuestra resistencia, descensos que parecen interminables, tormentas inesperadas que nos dejan empapados y momentos de agotamiento extremo en los que consideramos rendirnos. Pero, al final, descubrimos que lo importante no es la rapidez con la que llegamos a nuestro destino, sino la profunda transformación que se produce en nuestro interior a lo largo del camino. Cada ampolla en los pies, cada dolor muscular, cada noche de insomnio, en un modesto hostal, se convierte en una experiencia de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento interior. El Caminho da Fé no es solo una peregrinación religiosa, es un viaje de autodescubrimiento que desafía nuestros límites, confronta nuestros miedos y nos reconecta con nuestra esencia más pura. Quizzes, uno de los últimos refugios en nuestro mundo acelerado, donde aún podemos encontrar el silencio necesario para escuchar nuestra propia alma. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te atreverías a recorrer los más de 400 kilómetros del Caminho da Fé? ¿Crees que este viaje puede cambiar la vida de alguien para siempre? ¿O crees que es solo una sugestión psicológica? Deja tu comentario abajo contándonos tu opinión. Y si ya has hecho alguna peregrinación o conoces a alguien que lo haya hecho, comparte tu experiencia con nosotros. No olvides suscribirte al canal Rotas Sagradas y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los lugares más misteriosos, sagrados e inexplicables de Brasil y del mundo.